Reactores cinéticos no catalíticos. En este video aprenderemos a utilizar dos de los módulos de reacción más común en Aspen Plus: el reactor tipo tanque y el reactor tubular. Para eso, llevaremos a cabo en ellos la misma reacción, que es la síntesis de acetato de etilo a partir de etanol y ácido acético. Es necesario conocer la cinética de la reacción. En particular, esta reacción es reversible, por lo tanto necesitamos conocer las dos leyes de velocidad, la de la reacción directa y la reacción indirecta. Como se muestra en la figura, elaboraremos un diagrama en el cual a partir de una sola alimentación y un duplicador se alimentará a los dos reactores. Una vez iniciado Aspen, abrimos una plantilla en unidades métricas y comenzamos la captura de los componentes, que es el ácido acético, el etanol, el acetato de etilo y el agua. Comenzamos a agregar una etiqueta a cada uno de ellos. Tenemos entonces capturados nuestros componentes. Damos Next para cargar la termodinámica. En este ejercicio se nos recomienda un modelo de solución combinado, que es el NTR-RK. Si revisamos aquí en los comunes, no aparece. Tenemos que pasarnos a abrir todo el menú de búsqueda, quitamos los filtros y debe de aparecer en orden alfabética este que está aquí. Lo que hace esta ecuación es lo siguiente: en la parte de la fase líquida va a trabajar con la ecuación de NRTL para el cálculo del equilibrio, mientras que para las fases gaseosas va a utilizar la ecuación de Redlich-Kwong para el cálculo de sus propiedades. Estamos combinando. Este realmente es un método gamma-phi, en el cual nosotros tenemos dos naturalezas independientes. En fase líquida, esta mezcla va a presentar dos fases líquidas, dos líquidos inmiscibles, y en fase vapor una sola. Requerimos entonces dos herramientas completamente diferentes. Son los parámetros binarios, que si los tenemos de manera experimental, lo más adecuado sería ponerlo. Como no los tenemos, procedemos entonces a cargar el ambiente de simulación. Necesitamos entonces un duplicador y nuestros dos reactores, el reactor tipo tanque y el reactor tubular. Elaboramos su diagrama. El reactor tubular
realmente puede tener de entradas auxiliares o de entradas opcionales nuestro líquido para calentar o para enfriar en el caso de que quisiéramos hacer ese tipo de cálculos. No es el objetivo de este ejercicio, así que no lo incluimos. Nuevamente hacemos una pequeña pausa para terminar el diagrama tal y como se ve en la figura. Terminamos de renombrar. Está nuestra alimentación, la que se duplica para que de manera homogénea estén entrando las dos mismas cantidades de alimentación al reactor tanque como al reactor tubular. Comenzamos entonces a considerar los datos. Dice que la alimentación se está suministrando a 70 grados centígrados y una atmósfera de presión. Las cantidades que estamos alimentando son de ácido 192.6 kilomoles por hora, 186.59 kilogramos por hora de alcohol y 8.892 kilomoles por hora de agua. Son nuestras únicas indicaciones y con eso podemos comenzar a hacer los bloques. Empezaremos por el reactor tipo tanque. Nuevamente recordemos la idea de los reactores. Un reactor es un recipiente. Tenemos que especificar primero las condiciones del recipiente y posteriormente los detalles de el reactor. La presión es de una atmósfera y la temperatura es de 70 grados centígrados. Vamos a permitir que haya vapor líquido y definimos el tamaño del reactor, que serían 0.14 metros cúbicos, que es este que está aquí, cubical meters. Definimos las condiciones del reactor, definimos las fases y definimos el tamaño del reactor. La parte que nos queda aquí indicada dice reacciones. A diferencia de los reactores de cinética sencilla o no cinéticos, las reacciones para este tipo de reactores se hace de manera independiente. Para eso lo podemos hacer de la siguiente forma. De este lado, del lado izquierdo, vamos a buscar donde dice reacciones. Y vamos a poner una reacción nueva. La reacción se va a llamar R1. Le podemos poner cualquier nombre. Aspen, por definición, siempre empieza con la letra R para indicar que son reacciones. En el caso de que no lo sepamos cómo se hace, pues lo deja en R1. Vamos a seleccionar la mayoría de las reacciones que nosotros vamos a utilizar. Es método de Power Law, que es la forma en que nosotros conocemos, o ley de la potencia. Es decir, una constante multiplicada por una concentración elevada a una potencia. Abrimos aquí en la parte de arriba, vemos que nos dice ya que es la reacción 1 y es de ley de potencia. No tenemos ninguna, bueno, vamos a definir la estequiometría de la reacción. En este caso, escribimos como en cualquier reacción, el ácido más el alcohol me va a dar acetato más agua. Recordemos, tenemos una reacción reversible. Vamos a mover esto un poquito para acá para que indiquemos las reacciones que vamos a estar trabajando.
En este caso va a haber dos conceptos. Uno es el coeficiente, que es el coeficiente estequiométrico, y dos es el exponente, que es el orden de reacción parcial para cada componente. En términos de el balanceo de la ecuación, todos son 1, pero en términos de la ley de la potencia o de la ley cinética, vemos que solamente hay órdenes 1 para el alcohol y para el ácido. Para el acetato y para el agua son 0. Tenemos entonces nuestra primera reacción, pero es la reacción directa. En Aspen Plus no se pueden poner reacciones reversibles, tienen que ser descompuestas de una en una. Por lo tanto, vamos a definir una nueva ecuación que va a ser la reacción inversa. Acetato más agua me va a dar ácido más alcohol. Nuevamente, los coeficientes estequiométricos de la reacción inversa. Hacemos esto un poquito para acá, para que del lado derecho aparezcan la reacción que vamos a estar codificando. El coeficiente de la reacción inversa son unos. Y de ahora, para los exponentes de la ley de velocidad, nos quedan de esta forma. Tenemos entonces, ahora sí, nuestras dos reacciones, la primera que es la directa, la segunda que es la inversa. Tenemos la primera parte de esta ley de potencia, que son los coeficientes, y después pasaremos a la parte de la cinética química. La reacción que vamos a analizar o vamos a suministrar información es la reacción directa. La reacción está en fase líquida y vamos a suministrar la información a partir de la ley de velocidad. Para nuestro ejercicio nos dice que la K es igual a 1.9 exponente a la 8 y que la energía de activación es de 5.95 E a la 7 con unidades en joules sobre kilomol. Cuidado con estas unidades, que normalmente ese es nuestro problema que podríamos tener. Tenemos completo esto, pero no se ha quitado el rojo porque tenemos una segunda reacción. Para la segunda reacción, que sería acetato con agua, la reacción está en fase líquida. La base que nosotros tenemos es el volumen. Y nuestros valores son de 5 para el valor de preexponencial, 5 elevado a la 7. Y la energía de activación, 5.95 elevado a la 7, también en joules sobre kilomol. Con eso nosotros tenemos definido nuestras reacciones. Ya está nuestro juego de reacciones definidas. Si damos Next, nos va a regresar a nuestro reactor tipo tanque, que es el que está incompleto. Observen ahora que ya tenemos estas reacciones disponibles. Vamos a cargarlas. Yo podría tener una serie de reacciones, pero puedo seleccionar cuál quiero que esté funcionando en mi reactor. Regresando, haciendo una pequeña síntesis de lo que hicimos aquí, especificamos condiciones de operación, características del líquido dentro del reactor o de la sustancia dentro del reactor y el tamaño del mismo. Y finalmente agregamos las reacciones que van a ocurrir. Nuestro reactor tipo tanque está completo.
nos vamos a nuestro reactor tubular, que en esencia tiene que trabajar de la misma forma. Para el caso del reactor tubular, comenzamos nuevamente con las especificaciones. En este caso, podemos dar las especificaciones únicamente en temperatura. Podemos optar por la primera opción, que dice que la temperatura es constante y es la de la entrada. En este reactor hay que definir la geometría, en donde la longitud es de 2 metros y el diámetro es de 0.3 metros. Especificamos que el proceso va a trabajar en condiciones de vapor líquido. Y finalmente, la reacción que ya habíamos codificado se pone de este lado. Nuevamente, haciendo un resumen, como en el caso del reactor tipo tanque, hay que hacer las definiciones de las condiciones de operación, en este caso únicamente la temperatura, la configuración física del equipo, la fase o fases que vamos a permitir en el sistema reactivo y finalmente la reacción que nosotros vamos a incluir. Podemos entonces, ahora sí, ejecutar la simulación. Esperaremos unos segundos a que se lleve a cabo la simulación. Por ahí vimos un warning. Este warning tiene que ver con algunas especificaciones en la temperatura. Sin embargo, no hay ninguna notificación importante, así que vamos directamente a ver las corrientes. Nuevamente hay demasiada información. Como ya estaba codificada con el ejercicio previo, nuestro Aspen queda configurado de esa forma. Lo que nos interesan son los flujos molares. Estamos alimentando 192.6 de ácido y se ha consumido de manera diferente. Aun cuando son valores muy cercanos al 70, y hay una diferencia de 4 kilomoles por hora. Si nosotros calculamos, y eso se deja al usuario, el volumen verdadero del reactor tipo tanque y lo comparamos con el volumen del reactor tubular, encontraremos que hay una pequeña diferencia. Eso podría explicar, y de hecho lo explica, el porqué de esta situación. En el caso del acetato, que es lo que estamos produciendo, de 119 a 123 hay un pequeño incremento en el reactor tubular que explica o que es explicada por lo que comentábamos anteriormente. Bien, mandamos esta información a la hoja de flujo, nuevamente recordando que lo que nosotros estamos generando aquí realmente no es una tabla, sino un link. En las versiones anteriores de Aspen era mucho menos complicada esta información, pero no había interacción directa con el ejercicio. En este caso, el reactor tubular presenta una característica adicional. Es un dispositivo en el cual las concentraciones van a cambiar a lo largo del dispositivo. Por lo tanto, generamos algo que le conocemos como perfil. Si nosotros queremos observar esos perfiles, tenemos que irnos al bloque de tubular y vamos a ver que se activan en la cintilla de Home estos graficadores. Aspen no genera gráficas de equipos de manera general, sino es muy específico únicamente en reactores tubulares, equipos batch y columnas de separación. Bien, lo que nosotros podemos ver es la composición. En esta ventanita nosotros podemos seleccionar qué es lo que queremos ver, la composición molar o la composición másica de quienes. En este caso yo seleccioné a todos.
y observamos una gráfica de respuesta donde vemos cuál es la concentración para este sistema. Vemos cómo unas aumentan, otras disminuyen la de los productos hasta llegar a su concentración de equilibrio y la de los productos aumenta hasta llegar a su concentración de equilibrio. Podemos observar que al parecer el reactor tubular está quizá a lo mejor un poquito más largo de lo que nosotros realmente necesitáramos. En la parte de aquí arriba está encendido plot en amarillo y hay uno que dice design y otro dice format. En format nosotros podemos manipular la gráfica para poder observarla de mejor forma. Yo les recomiendo que prueben estos valores para ver qué cambios se encuentran en este sistema. Bien, para este caso de estos reactores, la comparación de cómo funcionan, con eso se termina. Y así terminamos este video.